como poderoso gigante, por tanto en él esperaré, porque él peleará mi batalla y yo tranquilo. Halloween no es una fiesta. Definitivamente contrario a lo que la opinión pública pueda estar demostrando, hay un historial oscuro que verdaderamente nos debe de preocupar a cada uno de nosotros de esta celebración. Mientras el mundo se concentra en lo que es de inocencia o lo que es obvio, la realidad es que detrás de cada celebración y cada acción que se celebra hay un inicio y hay una historia que debemos todos preocuparnos en comprender. Halloween, que ha venido a ser una de las celebraciones más costosas, más elogiada, más esperada por la niñez, dado al toque de inocencia que presta esta celebración por ejemplo, a los que es la fiesta con los dulces, con el mundo de la fantasía y con el mundo de la imaginación. Pero triste, lamentablemente, todo tiene un inicio en el cual nosotros debemos de estudiar. Y ese es el propósito de esta presentación, para que ustedes vayan viendo y vean y observen y analicen lo importante de descubrir que más allá de toda opinión, realmente no es una fiesta, sino que hay un origen oscuro y pagano que quiero demostrarles a través de esto. Las estadísticas nos muestran que en los Estados Unidos solamente durante el año 2018, 9 billones de dólares fueron invertidos en este tipo de celebración. 9 billones de dólares en el año pasado. Estamos hablando de que de esos 9 billones de dólares, se nos dice que cada persona prácticamente de su dinero invirtieron aproximadamente $86 con 79 centavos. Esto de acuerdo a la Federación Nacional de Tiendas y Ventas y demás. El censo que ustedes pueden ver aquí nos muestra que esa cantidad de dinero ha venido incrementando a través de los últimos años, desde el año 2012. O sea, los americanos que han venido celebrando esta celebración, que se estima que es en 170 millones, en el año 2012 invirtieron 8.0 billón en esta celebración, y ahora el año pasado, en el 2018, se invirtieron 9 billones. O sea, la diferencia de $1 billón en estos últimos años que han ocurrido. O sea que es una industria bien aclamada, bien celebrada, y todo detrás de la imaginación, detrás de la expectativa de los colores, de los dulces, la imaginación, las máscaras, todo este tipo de cosas que se celebran en esta celebración. La pregunta que vuelvo y les hago, como les decía hace un momento, es: ¿qué es lo que nos impulsa a que ciertas personas inviertan dinero de esta manera? Bueno, la respuesta está en lo superficial, y lo superficial es prácticamente en lo inofensivo, en lo que es una noche de simple y llanamente de imaginaciones, de terror, pero nada más. Ahora, el hecho está en que hay tanta pobreza, tanta necesidad, tantas circunstancias que están habiendo en nuestras vidas hoy día, y se invierte esta parte con mucho fervor y con mucha atención.
Ok, Halloween, como hemos venido diciendo, es una celebración que realmente conlleva una celebración por el cual pues aparentemente hay factores de inocencia, como hemos venido diciendo, pero la realidad es que hay una actividad completamente diabólica y una actividad completamente en el mundo de las tinieblas. Hay un término que se llama, que es el término esotérico, es decir, esotérico significa aquellas cosas que simplemente se conocen a través de símbolos o de imágenes y solamente son pocos los que pueden reconocer o mirar o ver la importancia de eso que se está enseñando. Por lo tanto, si el ojo de nosotros no está acondicionado para poder reconocer qué cosas son las que son de importancia o son de peligro, fácilmente pueden pasar inadvertidas y pueden pasar hasta posiblemente como asuntos benévolos. Pero realmente Halloween es una celebración que es malévola, malévola en historia, malévola en todo el sentido de la palabra. Halloween, la palabra Halloween que viene del término All Hallows Eve, que es el día de todos los santos, es la víspera del día de todos los santos celebrada en noviembre primero de cada año, y esto en honor a que la Iglesia Católica reconoce a los santos patronos como también aquellos que de alguna forma u otra son reconocidos dentro del canon de la Iglesia Católica. De otro modo, la víspera de los santos, que viene siendo Halloween, en ese sentido, es la noche donde hay una manifestación espiritual, donde el mundo espiritual y el mundo material comienza a intercalarse de tal manera que se ven las manifestaciones de espíritus que vienen del otro mundo, que vienen de otras dimensiones y que se le da bienvenida al mundo presente. Estos espíritus que viajan a través de la dimensión sin razón, ellos son introducidos, regresan a los hogares, regresan a los lugares de origen para estar con su familia y demás. Y es por eso que ustedes ven que en ciertas casas existe lo que se llama, o sea, se ve lo que lámparas encendidas y demás para reconocer o recibir esos espíritus. Esa noche es la noche de las brujas. Las brujas, encantos, hechizos, magias, brujería, toda actividad que se manifiesta en esa noche. Y esto viene de una celebración de la época de los celtas. Es el sistema religioso interno druida que regía a los celtas, en los cuales inclusive el emperador romano César había hecho expediciones hacia las partes norteñas de Irlanda para conocer y entender este tipo de paganismo. Allí se hacían todo tipo de rituales y se le hacía un culto específico al dios, amén, de la muerte, llamado Sameín. Sameín. Y allí habían brujas, pero no son las brujas que muestra particularmente Disney World. Una bruja es una mujer que ha hecho un pacto con el diablo para hacer hechizos a los seres humanos. ¿Ok? Para hacer hechizos. No podían llorar y le daban vida a cosas inanimadas. En otras palabras, dentro de la cultura que nosotros estamos viviendo, una bruja pues tiene un nivel de aceptación, inclusive como la película que esta actriz llamada de apellido Jolie, Angelina Jolie, que hace el papel de un ser malévolo llamado maleficencia. O sea, la misma expresión lo está expresando
donde el espíritu que promueve y mueve a este personaje es de maleficencia, de maldad. Solo que la película proyecta un toque de humanidad al tener ella interacción con una niña y luego ella cambia de posición. Lo que te quiero decir es que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de todo pecado y rompe todas las cadenas, amén, que puedan estar atadas al diablo, al enemigo de la justicia, que es el Dios de este mundo. No obstante, repito, la industria de cine, especialmente Disney World, que se ha prestado para este tipo de mensaje inofensivo a través de sus personajes más famosos de la historia, como es Mickey Mouse, Minnie Mouse y entre otros, donde han salido en películas como Fantasia y demás, pero que todo su contenido es un contenido de brujería y hechicería que tiene la intención de capturar la imaginación del ser humano a través de mensajes esotéricos, resguardando una realidad mucho más interna. Lo importante aquí es saber que cuando nosotros estudiamos la historia, alguien dijo en cierta ocasión que el que no estudia la historia está condenado a repetirla. Y es por eso que esta noche tan desastrosa como es Halloween, la noche donde se le rinde culto a Sameín, el dios de la muerte, los celtas tenían una celebración en la cual se celebraba lo que se llama lo que se llama el culto de las cabezas cortadas. Lo que ocurría en esa noche era que se le ofrecía diferentes sacrificios vivos a Sameín a través de unos muñecos enormes de mimbre que se hacían, y allí se capturaban a diferentes personas, de los cuales se secuestraban de los hogares, de las casas, y se llevaban a estos muñecos de mimbre y los metían allí, y allí muchos de ellos eran quemados vivos como sacrificio, otros eran llevados allí para cortarle las cabezas y ponerlas delante de la estatuilla del dios de la muerte llamado Sameín. Por eso es que el origen de la calabaza no es un origen nada de bueno, ni nada de gracioso, ni tiene nada de aceptable. Lamentablemente, la calabaza representa una de esas cosas que ya les acabé de decir. La otra es la cabeza de un dios druida, amén, en el cual pues era la representación de lo que sucedía dentro del sacrificio al dios de la muerte. El hecho de que se le pone una lámpara o una vela dentro de la calabaza y se le hace un rostro, el rostro es tipo precisamente del espíritu que trata de traer animación a lo inanimado. Es decir, es la presencia de un espíritu que entra dentro de lo inanimado para tener refugio. Ahora, quiero dejarte saber que bíblicamente hablando, amén, el mundo de los espíritus es real. La Biblia nos dice que nosotros, los creyentes, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y hay una jerarquía espiritual dentro de ese régimen por el cual dice la Biblia que hay principados, hay fortalezas, hay potestades, o sea, hay un sinnúmero, amén, de rangos por los cuales el enemigo de la justicia obra en el mundo de maldad. Ahora, eso no quiere decir que estamos solos, nosotros los creyentes. Nosotros estamos resguardados por el poder del Todopoderoso Dios, amén, guardados en la mano de Dios, por cuanto Cristo venció en la cruz del Calvario, resucitó entre los muertos. Ahora el Señor nos ha llamado
nos ha llamado claramente a vivir una vida de libertad, porque a libertad el Señor nos llamó y no a estar nuevamente en esclavitud. Es por eso que estamos trayendo este estudio, para que usted entienda que no debemos por ninguna forma dejar que nosotros participemos en tan terrible contradicción, número uno. Y lo otro, que no permitamos que nuestros niños sean partícipes de tan terrible actividad como lo es, como es esta celebración de Halloween. Repito, Satanás obviamente está atacando el frente de batalla más importante, y es la inocencia, la ignorancia, y el punto de vista de la falta de entendimiento. ¿Ok? Otro aspecto de la calabaza y de las cabezas cortadas tiene también una relación con un individuo llamado Jack. Esto es una historia que se conocía y se entendía de que Jack había muerto, y cuando le llegó el tiempo de ir al cielo, este hombre era tan malo que no pudo entrar. Y también, pues, al enviarlo al infierno, tampoco Satanás lo quiso aceptar, porque supuestamente bromeaba del diablo o de Satanás. Así que Jack permanece en un estado de limbo, en el cual todas las noches de Halloween también le encienden una cabeza de calabaza para que él pueda habitar, aunque sea una noche allí en ello. Ahora, esto me recuerda a la historia bíblica, verídica de Jesucristo, cuando dice la Biblia que después de haber reprendido el mal, el viento y el mar, amén, porque se dirigía hacia la región de Gadara, o sea, en otras palabras, el enemigo de la justicia sabía que Cristo venía y trató de impedírselo, pero no pudo. ¿Qué sucedió? Sucede que le vino al encuentro, dice la Biblia, un endemoniado, el cual dice que le ponían grillos, y en la noche, o sea, le ponían grillos y los rompía. Estaba desnudo. La población de Gadara estaba en terror. Y estaba en una condición terrible este señor. Ahora, la Biblia dice que cuando Cristo llegó, inmediatamente este hombre fue a salir al encuentro de Jesús, probablemente a hacerle daño, pero reconocieron los demonios que estaban en él que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso ellos le dijeron a Jesús, bueno, no se nos ha llegado la hora, ¿por qué vienes a atormentarnos? Y Jesús mismo no le tuvo que decir mucho, porque ellos mismos reconocieron que ellos tenían que irse de la vida de ese hombre. Y ellos le pidieron a Jesús que habitasen dentro de un hato de cerdos. Obviamente estos demonios que tenía este hombre, este hombre se identifica como legión. Y una legión en términos romanos es 2000, es decir, que tenía 2000 demonios este hombre. Y sobre estos demonios, cuando salen de este hombre, dice la palabra del Señor que cayeron sobre ese hato de cerdo y se fueron por un despeñadero. ¿Cuál es el punto que quiero mostrarte detrás de todo esto? Es que estos demonios andan errantes buscando un lugar de posesión y habitación. Y esta historia muestra que este individuo llamado Jack, que no es nada menos que un demonio, está buscando la manera de tener alguna habitación donde estar. Así que si no tienes a Cristo en tu corazón, este es el día en que tú debes de llenar tu habitación de la presencia de Dios. Estoy hablando de tu corazón. ¿Por qué es que los niños se disfrazan? ¿Por qué los niños se disfrazan? ¿Por qué los niños actúan como tal? Bueno, dentro del concepto druida, en la antigüedad,
los celtas se vestían con las vestimentas de los parientes muertos. Esa noche ellos se vestían de esa forma como una representación de revivir lo que ellos eran en vida. Fuese traje, fuesen prendas de ropa, fuese lo que fuese, ellos se lo ponían y de hecho actuaban las mismas o tenían, por así decirlo, las mismas acciones esa noche en remembranza a esas personas. Esta tradición, por supuesto, continuó más adelante hasta el punto que ahora nuestros niños no están representando a un pariente muerto. Ahora están representando a Drácula, las momias, brujos, todo tipo de personajes siniestros que por esa noche quieren representar. Esto es un tipo de despojarse de una identidad para asumir otra identidad. Y ahí es donde está el peligro, porque ahí es donde puede ocurrir el fenómeno de canalización. La canalización espiritual, o en inglés que se llama channeling, es el formato donde una persona toma la personalidad de otra para comunicarse en el mundo real. Entonces, mientras nuestros niños y los adultos que participan en esta actividad tan siniestra y diabólica hacen esta cosa, están representando un personaje, están canalizando la energía de ese personaje para poder identificarse en el mundo físico. Con esto te quiero dar una ilustración y fue el caso del actor de Heath Ledger. Cuando Heath Ledger estuvo estuvo participando en la película de Batman, y el cual pues estaba trabajando en el papel del Guasón, lo que se conoce como el Guasón o el Joker. Él mismo, en varios de los escritos que descubrieron antes del suicidio que él mismo hiciese, él había admitido a través de ciertos escritos y a través de ciertas confesiones a otras personas que él se encontraba en depresión por causa del personaje que él asumía en esta película. Para los que no han visto esa película, y realmente pues no tiene nada de linda esta película, pero este personaje es un personaje bastante oscuro en su ser. No solamente Heath Ledger, les puedo decir de este asunto, han habido otros actores que han tenido que asumir ciertas responsabilidades sobre personalidades opuestas a su carácter y han tenido que sufrir esas consecuencias por igual. Así que todo esto con relación a los fantasmas, ¿ok? Los fantasmas, de los que dicen que es simple y llanamente una broma, que simplemente la imagen de una persona muerta, estos son muertos, vuelan y según ellos pueden hablar con los vivos a través de una bola de cristal o hechicero o demás. Todo esto es simple y llanamente una demostración bíblica, porque la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. La palabra del Señor una y otra vez advierte amén, y le advierte a su pueblo que no consulte con los muertos, que no hable con los agüeros, con los hechiceros, con los encantadores, con los soñadores, con los que tratan de predecir el futuro. O sea, esto no es nada de juego. Pero como ustedes pueden ver, hay una imagen inofensiva y Hollywood y los escritores que están detrás de todo esto le presentan una
una caracterización totalmente falsa de lo que esta noche puede ser. La Biblia inclusive condena el tener o hablar con los muertos, porque es hablar con demonios. Eso es bíblico. ¿Ok? Por eso ustedes ven personas que todavía lamentablemente hoy continúan dudando o sea, continúan rechazando a Dios, continúan caminando por un camino totalmente opuesto a lo que Dios le está diciendo y se someten a las trampas y mentiras de aquellos que quieren tomarle el pelo a los de débil concepto mental y se someten a estos tipos de actividades como es leer la bola, leer la mano, los números 1-900 y todas estas cosas que no tienen ningún sentido. Muchas de estas personas que trabajan con esto de la bola de cristal y demás, todos los signos del zodiaco y todas estas cosas, todo tiene que ver con estadísticas sociales de lo que se llama el patrón de conducta humana. Y basado en ese patrón de conducta, entonces hacen predicciones basado en esos patrones humanos, pero no necesariamente porque saben el futuro. Ahora, a diferencia de esto, sí hay quienes que han entregado sus vidas a Satanás y que están envueltos, otros que están envueltos, sumergidos en el espíritu, en el mundo de las tinieblas y tienen comunicación con los demonios y los demonios les revelan ciertos aspectos, pero es para engañar a esas personas. Drácula, Frankenstein, vampiros, zombies, todos son representaciones de demonios. Todos. O sea, es imposible que en una mente cabal podamos aceptar tales representaciones como la expresión que les quiero decir es representación benévola o bromista, cuando todas estas son representaciones reales de una manifestación demoníaca. La Biblia dice, Satanás vino ¿a qué? El diablo vino a matar, a robar y a engañar, matar, robar y engañar, destruir a la humanidad entera. Por eso no hay ninguna inocencia detrás de esta celebración. Los celtas eran los creyentes originales de estas cosas. Y no solamente los celtas, sino también otras religiones paganas, donde celebraban todos estos tipos de cosas. ¿Okay? El duende, que supuestamente está al otro lado del arco iris, la buena suerte y todas estas cosas, el mundo donde aparecían todo tipo de personajes extraños que solamente existen en la imaginación de los seres humanos. Ahora, ¿de dónde viene la celebración de incorporar los dulces? La incorporación de los dulces viene como parte de también el ritual druida, el cual iban tocando por puertas estos sacerdotes, y estos sacerdotes druidas exigían a cambio una ofrenda al dios de la muerte llamado Samaín. Pero hoy día se conoce como Halloween, treat or trick. O sea, en otras palabras,
dame algo a cambio, o si no, yo te voy a engañar o te voy a hacer un mal. O sea que cuando se dan los dulces es para evitar precisamente la maldad o el hechizo o el encantamiento de la persona que está exigiendo esos dulces. Claro está, parece ser una broma, pero en los días de los druidas no lo era. Y las personas que no daban, no ofrecían, no daban nada a los sacerdotes, eran recibidos con palos, pedradas, sus casas prácticamente vandalizadas por ellos no dar alguna ofrenda en esa noche. Así que estos dulces, les advierto que tengan mucho cuidado. En las escuelas han habido numerosos incidentes de dulces envenenados, dulces que no son aptos para consumo, dado a que no todo el mundo tiene la buena intención. De todos modos, le aconsejamos que no participe en esta celebración. En conclusión, la Biblia nos dice en Proverbios 14:12 que Halloween es un camino de muerte. O sea, Halloween, entendemos por la palabra de Dios, es un camino de muerte. Eclesiastés 12:13, la palabra dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si nosotros guardamos a Dios sus mandamientos, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. O sea, no somos de este mundo, no participamos en estas cosas. Halloween no es definitivamente una fiesta por la cual nosotros podamos tener ninguna satisfacción en ello. Así que en Proverbios 22:6 les pido que como padres, como personas que estamos en autoridad, practiquemos en esencia lo que a nosotros nos pertenece hacer. Y es defender y ser, amén, luces en medio de las tinieblas. Porque si no, nosotros no lo somos, el enemigo de la justicia lamentablemente va a tomar ventaja de nuestros hogares. Amén. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. Halloween es un culto a Satanás o a Samaín, según los celtas. El mundo camina desenfrenadamente y nosotros no podemos correr detrás de ese desenfreno. Ese desenfreno puede ser parte de nuestra vida porque somos personas libres en el Señor. En el Salmo 95, Salmo 95, verso 10, nos dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Por lo tanto, te estoy dando esta instrucción para que conozcas los caminos del Señor. La lucha que tenemos en contra es real. No es nada que verdaderamente nos sorprenda. Porque ahí en Efesios capítulo 6, verso 12, nos dice la Biblia: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. ¿Te acuerdas que te estaba diciendo eso al principio? Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por último, Efesios 4, 27, dice ahí: no deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo. Celebra a Jesús, tu Salvador, el que te ama y viene por ti. Niños, Cristo les ama. Padre, Cristo les ama. Así que Dios te bendiga y espero que esto sea de una bendición.
conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré, porque él peleará mi batalla y yo tranquilo estaré hasta que pongan mis enemigos debajo de mis pies, porque él peleará mi batalla y yo tranquilo estaré hasta que pongan